El libro de Romanos es la carta de Pablo a la iglesia que está en Roma. Esta es una iglesia que él jamás ha visitado, pero Dios está poniendo algo en el corazón de Pablo para que tenga interés en la iglesia de Roma. Es una iglesia clave porque es la capital del Imperio Romano. Y dentro de esta iglesia están surgiendo diferentes problemas porque, como en todas las iglesias, no solamente la de Roma, sino la de aquí y la de otros lados, entran gente con doctrinas que van en contra de las enseñanzas de Jesús y de los profetas y de la ley. Y entonces hay confusión acerca de lo que verdaderamente es ser un cristiano. Entonces él tiene una necesidad de querer ir allá, pero no ha podido ir, por lo cual lo mejor que él puede hacer es escribir esta carta. Entonces aquí hay un llamado en la vida de Pablo, y déjame decirte que si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios va a poner un llamado también en tu vida. Y comenzamos en Romanos capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Hay una apertura a esta carta. Hay confusión acerca de quién es Pablo. Algunos dicen que es un charlatán. Otros han dicho que ha estado en la cárcel. Otros dicen que es un maestro. Entonces Pablo quiere poner en claro al comenzar su carta, ¿quién soy yo? Y esto es lo que nos dice en el versículo 1. Yo soy Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol. Apóstol es una persona que tiene una misión específica. Apóstol no es una persona que es un pastor de una mega iglesia y para ponerse un título más grande se pone apóstol. Si hoy lo más cercano que tenemos a un apóstol sería un misionero, no una persona que está pastoreando una iglesia, sino una persona que está en el campo adelantando el evangelio. Pero aún así el misionero no es un apóstol, porque un apóstol es una persona que ha sido comisionada directamente por Jesús para llevar el evangelio en el tiempo donde no había todavía la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Así que él es un llamado, y el llamado de él está en Hechos capítulo 9, apartado ¿para qué? Para anunciar el evangelio de Dios. Entonces quiero dejarles saber a ustedes, hermanos de Roma, de que yo soy Pablo, de que no soy nadie más que un simple siervo. Soy una persona que ha sido comisionada, que tiene un llamado para hacer ¿qué? Para anunciar el evangelio de Dios. Y para que no haya confusión en qué es el evangelio de Dios, se lo define en el versículo 2 y 3 y 4. Dice, el evangelio de Dios es algo que se ha dado por medio de los profetas. Es algo que se ha prometido por las sagradas escrituras. El evangelio de Dios no es un sueño. El evangelio de Dios no es algo que usted vio en un retiro espiritual. Esto no es algo nuevo. El evangelio de Dios es algo que se ha dado por medio de los profetas y que ya está en las sagradas escrituras. Este evangelio habla de quién. Este evangelio, el centro, el enfoque de todo el evangelio, no son los milagros, no son las sanidades, no son los prodigios, no son el conocimiento. El centro de estas sagradas escrituras es su Hijo, es Jesucristo. Este Jesucristo, ¿qué tipo de persona debe de ser? Es una persona que es un descendiente de David conforme a las promesas de las escrituras. ¿Y cómo él es que hizo su ministerio? Según el espíritu de santidad que fue diseñado con poder el Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Así que este Cristo que estamos hablando no es nada más que uno que murió y resucitó, y su nombre se llama Jesucristo. Su nombre no es Pablo, su nombre no es Pedro, su nombre no es Juan, su nombre no es Lucas, su nombre es Jesucristo. Ahora, yo soy Pablo, siervo de este Jesucristo, que predico este evangelio, y mi llamado es el siguiente. Es por medio de él, y en honor a su nombre, recibir el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Entonces, él lo que está diciendo es, mi trabajo es ir a las naciones y enseñar a las personas que tengan fe en las escrituras, a que tengan fe en este Cristo que murió y resucitó, y que obedezcan en fe a Jesús. Y entonces, ¿ustedes quiénes son? Porque hay confusión otra vez en Roma acerca de quiénes son ellos. Entonces, aquí le está hablando a la iglesia de Roma y de cierta manera está hablando también a todos nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿ustedes quiénes son? Ustedes son los que están incluidos. Quienes Jesucristo ha ¿qué? Llamado. Jesucristo a cada uno de ustedes los ha llamado, por lo cual no puede haber ningún cristiano que no ha sido llamado. Y si ustedes ven el ministerio de Jesús, él continuamente está llamando a sígueme.
Se lo dijo a aquel hombre que quería enterrar a su padre porque su padre estaba a punto de morir. Le dijo, deja que los muertos entierran a los muertos, pero tú ven y sígueme. Se lo dijo a aquel joven rico que había, según él, obedecido todos los mandamientos. Le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Se lo dijo a Mateo, a Leví, cuando él estaba en las mesas contando el dinero porque era un publicano. Le dijo simplemente, sígueme. Se lo dijo también a Felipe. Se le dijo, ven y sígueme. Jesús una y otra vez está tocando los corazones para que le sigamos. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que estén en Roma, que han sido llamados para ser santos. No solamente para creer y dar una oración una vez. Su llamado es para vivir una vida apartada al mundo. Santo no es perfecto. Nadie aquí es perfecto. El mejor maestro, el mejor predicador, el mejor pastor no es perfecto. Pero sí ha sido apartado para vivir una vida conforme ¿qué? En obediencia, en fe a Cristo. Entonces aquí está anunciando quién es Él, el Evangelio, mi amado, y quiénes son ustedes. Y luego comienza en los siguientes versículos a hablar acerca de algo en particular que Dios está poniendo en el corazón de Pablo. Dice, en primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Y si Dios les está recordando algo sin cesar, es porque ahí Dios tiene un llamado para ti. Si Dios te está recordando de tal pueblo, que tú no sabes por qué, pero te has encariñado con ese pueblo, con esa iglesia, con esa persona, con esa familia, y no sabes por qué día a día algo te está recordando, es porque Dios te está llamando hacia esa dirección. Dios te está recordando continuamente. Y abre las escrituras y cabal tiene que ver con lo que estabas pensando anoche acerca de ese llamado. Y pone la radio y otra vez esa cita bíblica o ese testimonio que te recuerda acerca de ese llamado. Y de repente alguien de la nada te llama y te dice, mira tal y tal cosa, y usted se pone a llorar porque esa persona está confirmando el llamado. Entonces él tiene constantemente sus oraciones, siempre pide en mis oraciones que si es la voluntad de Dios por fin, que se abra ahora el camino para ir a visitarlos. Salmos capítulo 77, versículos 5 y 6 dice, me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos. Me acuerda mi corazón y reflexiona por las noches. Mi espíritu medita e inquiere. Puede ser que algo te recuerde a algo de antaño. Me recuerdo que hace años había en la iglesia el querer ir a evangelizar, ir a entregar botellas de agua con una oración y con el llamado a invitar a Cristo. Y ninguno de los pastores de la mega iglesia quería ir. Yo, como era el más nuevo, me tocaba las asignaturas más nuevas y me mandaron a mí. Y por un momento, como dije, si nadie quiere ir, pues algo malo tiene que haber en esto. Los vecindarios donde iban no eran buenos, eran áreas bastante peligrosas. Pero algo me recordó, y ese algo fue el Espíritu Santo. ¿Qué años atrás? Tal vez unos 30 o años más atrás, había una pareja que andaba buscando de Jesús y no sabían cuál era la iglesia apropiada para ellos. Y de repente en un parque estaba una anciana repartiendo tratados. Y ellos preguntaron, ¿usted es una cristiana evangélica? Sí, pues nosotros queremos de ese Cristo. Pues véngase conmigo que hoy hay servicio en la iglesia. Y ese día esa pareja aceptó a Cristo por una anciana que estaba repartiendo tratados en un parque. Esa pareja era mi papá y era mi mamá. Y cuando me dijeron de ir a repartir tratados, el Señor me comenzó a poner esa carga. Y lo hizo de una manera personal. Rudy, tú no sabes si allá afuera hay una pareja. Tú no sabes si allá afuera hay una familia. Tú no sabes si allá afuera hay un joven, hay un anciano que anda buscando una iglesia, que está confundido y no sabe quién es Cristo. Y es necesario que tú vayas. Dios pone ese tipo de pensamientos y carga en tu corazón. Cuando es algo personal y te recuerda de que años atrás alguien hizo algo por ti. Y ahora Dios te está llamando a que tú hagas lo mismo. Y estás resistiendo, no resistas el llamado del Espíritu Santo. Ahora este llamado, si tú no haces caso, se convierte en una carga. No estás en paz, no estás tranquilo.
Y el Señor nos dice en Mateo 11:30, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. El Señor no te va a mandar un rayo para partirte en dos para que tú hagas caso al llamado. El Señor te va a hablar suavecito por las noches, suavecito por el día, liviana la carga. Rudy, ve, escucha mi voz. Te estoy llamando y queremos pelear con el Señor. Señor, no quiero ir, Señor, porque yo... Y otra vez la carga liviana. Te estoy llamando a ti. Es que esto no es para otro, esto es para ti. Es que no estoy preparado, Señor, es que tengo que ir entre... No, tú ya estás listo. Es que no lo vas a hacer con tu poder, lo vas a hacer con mi poder. Y luego comenzamos a orar. Señor, manda gente, y el Señor ya te mandó a ti. Pero como no quieres ir, estás mandando a gente, que a otro haga el trabajo que Dios te mandó que tú hagas. Romanos 8:26 dice, asimismo nuestra debilidad espiritual, dice que el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no puede expresarse con palabras. En otras palabras, tú comienzas a orar, Señor envía, y te metes en el Señor y el Espíritu comienza a tomar control y de repente, Señor, ok, si nadie más, yo voy, ¡ay! Y paras. Pero ¿cómo es eso que yo voy? Es el Espíritu que está dentro de ti, tu Espíritu está diciendo, ve. Y si tú te encuentras en una situación así, de que estás orando para que otros vayan y cuando menos sientes, estás diciendo, bueno, Señor, yo voy, ahí está tu llamado. Y luego, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que actuar. Filipenses 2:13, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Entonces Dios te va a llamar y va a llegar al punto, bueno, está bien, voy a ir. Y luego pasa un mes, y 2 meses, 3 meses, y 6 meses, voy a ir. No, ya es tiempo de actuar. Y por último tenemos que orar para que sea Dios el que abra puertas. Está ahí hablándonos Pablo diciendo en el versículo 10, en la última parte, por fin, que se abra ahora el camino para ir a visitarlos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11 dice, por tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesús y Salvador Jesucristo. Señor, ¿cómo lo hago? Señor, necesito entrenamiento. De repente te llega un volante, un correo electrónico, un anuncio. Mañana estamos entrenando en esa área donde Dios te está llamando. Pero Señor, no tengo el dinero para hacerlo. De repente en el trabajo hicieron un error y te debían dinero, o de repente viene la cantidad que tú necesitas para hacer la asignación que Dios tiene. Pero Señor, no tengo con quién ir. De repente alguien te llama y te dice, mira, tenemos necesidad, estamos aquí buscando a alguien, ¿quieres venir conmigo? Y hacemos tantas excusas y Dios una y otra vez nos está abriendo puertas para que nosotros vayamos. Y ese es el llamado de Dios. Cuando es Dios el que te recuerda algo personal, que te pone esa carga liviana, que te hace orar, que te hace actuar y que tú ves de que Él abre puertas. Luego, ¿qué hacemos? Bueno, Señor, ya estoy ahí, no estoy seguro, no tengo un plan de qué voy a hacer cuando llegue. Vas a hacer 3 cosas. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo en el versículo 11 de Romanos 1. Tengo mucho deseo de verlos para impartir algún don espiritual que les fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe y que compartimos. Lo que tienes que hacer es ir y fortalecer la vida espiritual de las personas a cuales Dios te ha enviado. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 7, hablando Pablo a la iglesia de Corinto, dice, unidos en Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo que no nos hace falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo fue a enseñar acerca del conocimiento de la plenitud del Evangelio. Y en aquel lugar donde Dios te está llamando, te aseguro que no hay un conocimiento completo. Y Dios te está llamando para que tú vengas a fortalecer a las personas en el conocimiento de Jesucristo. Ya sea que sea un niño, que sea un joven, que sea un adulto o que sea un anciano. El llamado está ahí para que tú vayas y enseñes la palabra de Dios y fortalezcas a las personas en la palabra de Dios. ¿Y para qué también Dios nos manda ahí? En el versículo 3 dice, quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora
no he podido visitarlos muchas veces, me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como he recogido entre las naciones. Pablo va con la intención a que los hermanos de Roma den fruto. Se trata de ir y que las personas crezcan y den fruto. Juan 15:16 dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisionaré para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y muchas personas toman esa última parte fuera de contexto y por lo cual se ponen a pedir un yate, una mansión y una cuenta bancaria más grande. Pero eso no es lo que está hablando de pedir frutos espirituales. Y eso está en Gálatas capítulo 5. Oremos, Señor, tú me has llamado a ese lugar. Tu palabra dice que pidamos todo al Padre en tu nombre y tú nos darás en relación con dar frutos. Y Señor, yo no sé por qué tú me estás llevando a tal lugar, pero Señor, yo oro a que pueda ir a fortalecer y que cuando yo hable tu palabra, que tú des a esas personas que voy a ministrar, esas personas que me van a poner atención, que den mucho fruto. Entonces su plan es fortalecer, dar fruto. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, a predicar. Si usted no habla, si lo único que hace es obra social, déjame decirte, no van a conocer de Cristo. Tienes que predicar de Cristo, como lo hacía el apóstol Pablo. Dice, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. Sea que Dios te va a llevar a gente culta, inculta, a gente instruida como a gente ignorante. Y si tú eres un buen siervo de Dios, puedes hablarle al más educado con 30 o 40 doctorados como aquella persona que no sabe leer y escribir. Si no lo estás haciendo y no lo sabes hacer es porque lo estás haciendo en la carne. Pero si tú estás en el Espíritu Santo, tú vas a saber cómo hablarle a todo tipo de persona, como lo hace el apóstol Pablo. De ahí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio, también ustedes que están en Roma. Marcos 3:14, 19-12, a quienes nombraron apóstoles para que lo acompañaran y para enviarles a predicar. Dios te ha enviado a que tú prediques el Evangelio. Así que Él está hablando entonces ahora del Evangelio y entramos en lo que es el Evangelio. Dice, a la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pero ten cuidado, la gente no quiere oír del Cordero que fue inmolado. La gente no quiere oír de la sangre. La gente no quiere oír de la cruz. La gente no quiere oír de que fue crucificado y que le metieron una espada. La gente no quiere oír de que tiene que cambiar. La gente no quiere oír que tienen que arrepentirse. La gente no quiere oír esto, por lo cual no digas eso. Porque ya hoy en día, en los tiempos modernos, la gente no está para eso. Pablo está diciendo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y no permitas que nadie, por más maestro, por más supuestamente siervo de Dios, te convenza a ti de que hay otro evangelio o que debes de predicar otra cosa por no ofender o porque vas a poner a otros a la defensiva. ¿Qué hacemos si predicamos el evangelio? Esto es un poder para salvación a todos los que creen, al judío primeramente y también al gentil. Pero si tú te avergüenzas, si tú no haces caso al llamado de Dios y haces caso a lo que la gente quiere, aquí nos está diciendo Jesús lo siguiente, Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí, de mis palabras, en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo de Dios se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Hay personas que ya no predican de pecado, sino que predican de errores o cosas que están mal con nuestra personalidad. Hay personas que no predican de que están atados en el pecado y simplemente lo llamamos adicciones o malas costumbres o simplemente un pensamiento equivocado. Y hay personas que hoy en día están en muchas iglesias y te van a dar los 5 pasos o los 6 pasos para la superación personal. Y te van a decir todo menos te van a hablar de Jesucristo. Son personas que se avergüenzan y que un día van a estar delante de Dios y sus ángeles. Y Jesús mismo se va a avergonzar de ellos, porque ellos enfrente de los hombres pecadores se avergonzaron. ¿Y qué es el Evangelio? No solamente es poder para los que creen, sino es justicia por fe. De hecho, el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo por fe vivirá. ¿Por fe en qué? ¿Por fe en sí mismo? ¿Por fe en mis capacidades, en mis emociones, en mi conocimiento?
por fe en Cristo. Y aquí el apóstol Pablo está citando a Habacuc capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, o sea que el pecador, se enorgullece. Dice, yo estoy bien, ¿quién eres tú para juzgarme? No me hables de que yo estoy mal. Mas el justo por fe vivirá. El justo va a recibir la palabra de Dios y la va a entender y va a decir, sí, yo me reconozco que delante de Dios yo estoy falto. Yo necesito que alguien me limpie mi mente y mi corazón y acepto a que sea Jesús el que me transforme. Dios tiene un llamado para cada persona. Han habido llamados en el cual yo he peleado con el Señor y le he dicho, Señor, manda a otros. Y cuando menos siento, dijo, ahí voy. Y la cosecha fue tan grande. Estando en California, había un ministerio, un alcance a una área llena de alcoholismo, de drogas, de pandillas. Ya otros no querían ir, nadie más quería ir y la gente me estaba llamando y el Señor me estaba llamando. Finalmente fui. Y fui por un periodo más o menos de 6 meses. Y a veces después de esos 6 meses me pregunté, ¿será que yo hice una diferencia en esas personas en un callejón? Pasaban las personas ebrias atrás y había frío en las noches, pero el Señor tenía un propósito de llamarme a ese callejón. ¿Quién se iba a imaginar que las personas que tuve la oportunidad de discipular en ese callejón, ellos hoy en día son líderes en 2 obras que levantaron donde no habían obras? Y Dios usó a esa gente que iba al callejón para abrir 2 iglesias. Personas que Dios tenía esperando que alguien renuente como yo fuera y os era obediente al llamado. Tal vez Dios no tiene un callejón para ti como lo tenía para mí, pero Dios tiene un llamado para tu vida. Y Él te está llevando a un ministerio. Y no puedes orar que otro vaya, porque el llamado es para ti.